Preparemos el camino del Señor. Es la invitación que la Iglesia hace una vez más en este inicio del año litúrgico. El Adviento es el camino de preparación para la bienvenida al Señor Jesús que ya se acerca. Una Navidad sin una preparación como es el Adviento es una festividad a la que le restamos contexto y valor. Que en nuestros hogares la preparación que la Iglesia nos invita a recorrer durante estos 4 domingos sea la base fundamental para una Navidad diferente, en donde, en verdad, Cristo sea el centro de la celebración y no un pretexto para una reunión social. Bienvenidos a este retiro. Les invitamos a que se pongan cómodos en la posición que más disfruten, aislados del ruido y con toda la disposición para permitir que el Señor Jesús que se acerca sea el centro de sus vidas. Vamos a dar inicio a nuestro retiro. Hemos elegido ya un lugar propio para realizarlo. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reunidos en el nombre del Señor, preparémonos a celebrar con fe y amor su venida. Ven, Señor Jesús, ven, te necesitamos. Ven pronto y no tardes. Acércate a nosotros. Tú eres la luz que nos ilumina. Despiértanos de nuestro sueño, de la mediocridad, de la indiferencia, de la falta de fe, de la falta de amor a ti y a nuestro prójimo. Ven, Señor Jesús, haz que nuestros corazones se enciendan ahora con el fuego de tu amor. Aleja de nosotros todas las distracciones que pudiéramos tener. Haznos vigilantes, haznos sentir el deseo de apartarnos para entrar en comunión contigo, pero sobre todo, haznos sentir el deseo de amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, para poder preparar así tu venida en nuestros hogares. Que nuestra parroquia sea un signo de amor, de unidad y de fraternidad, que derroche todas aquellas virtudes que de nuestro Dios vienen a nuestros hogares. Te lo pedimos por tu mismo Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ven, Señor Jesús. Solo en el puerto de la verdad veo mi vida meciéndose en el mar. Es una barca que no viene ni va. Mis esperanzas son velas sin hinchar. No tengo playa donde atracar. No tengo amarras, a nadie tengo ya. A la deriva está mi barca en el mar. A la deriva mi vida flota ya. Dime, Señor, ¿a quién tengo que esperar? ¿Con qué viento, con qué rumbo debo navegar? Dime, Señor, pescador del más allá, ¿habrá un puerto donde pueda anclar? Solo en el puerto de la verdad, dos flores blancas se mecen en el mar. Son dos amores que no supe alcanzar. Son dos entregas y a cambio soledad. Dime, Señor, ¿a quién tengo que esperar? ¿Con qué viento, con qué rumbo debo
más allá, habrá un puerto donde pueda anclar. Dime, Señor, ¿a quién tengo que esperar? ¿Con qué viento, con qué rumbo debo navegar? Dime, Señor, pescador del más allá, habrá un puerto donde pueda anclar. Vamos a iniciar nuestro retiro con el primer tema, que lleva por nombre Mi vocación cristiana, llamado a la amistad con Jesús, sin perder de vista nuestro objetivo, el cual es descubrir en el llamado que Jesús hace a sus primeros discípulos nuestro propio llamado a la vocación cristiana. Vamos a iniciar. Los invito a que todos en casa se pongan de pie para dar lectura al Evangelio. Los invito a que, si tienen su Biblia, lo podamos leer todos juntos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 35 al 39. Del Evangelio de San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro. «¿Dónde te quedas?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Palabra del Señor. Si gustan, pueden tomar asiento. Dentro de este tema vamos a rescatar algunos puntos importantes. Uno de ellos, pues, es la vocación cristiana. Somos llamados a seguir a Jesucristo. Todos en nuestras vidas, cada persona, tenemos un reto, y ese reto es descubrir nuestra propia vocación, porque pues de ello depende nuestra felicidad y nuestra realización como persona. La palabra vocación viene del vocablo vocare, que significa llamado. Todos somos llamados a algo, y descubrir nuestra vocación es encontrar el proyecto que Dios tiene para nosotros. Él toma la iniciativa y nos invita a través de Jesús. Otro punto importante es el encuentro con Jesús, que es punto de partida de nuestra vocación. El encuentro de Jesús es el punto de partida de nuestra vocación cristiana, y así lo vivieron sus primeros discípulos, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Ellos y todos los que tuvieron un encuentro personal con Jesús quedaron impactados por su persona y quisieron conocerlo. Por eso afirmamos que nosotros comenzamos a ser cristianos no por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro que tenemos con una persona, con un acontecimiento que da un nuevo horizonte a la vida. Los invito a que personalmente meditemos estas preguntas en unos momentos de silencio. ¿Te has encontrado con Jesucristo? ¿Cómo fue tu encuentro con Él? Otro punto importante es que somos llamados a la amistad con Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, pues nos decía que Jesús, al ver que unos hombres se acercaban a Él, les pregunta que qué buscan, a lo que ellos responden que querían saber en dónde se quedaba Él, y Él los invitó a pasar ese momento con Él. Los que iban detrás de Jesús, pues deseaban entrar en su vida, querían formar parte de su equipo, querían seguirlo.
Ante la pregunta de Jesús, los discípulos contestaban: ¿dónde vives? Y Él los invita a que vean. Los lleva a su casa y pasa todo el día con ellos. Jesús nos hace una invitación a entrar en contacto con Él, para que sean sus amigos y no sus siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Todos tenemos amigos, nos identificamos con cada uno de ellos y experimentamos confianza, amor, solidaridad. Y a todo esto nos invita Jesús, pero en un grado muy especial, porque trata de recibir la amistad y el amor de Dios. Encontrarnos con Jesús es compartir sus valores. La amistad involucra simpatía, comunicación y unión. Nosotros no podemos seguir a Jesús mediante sentimientos. Debemos de hacerlo con obras. Jesús nos dice en sus evangelios: si ustedes hacen lo que yo les mando, son mis amigos. Y su mandamiento principal es que nos amemos los unos a los otros. La amistad es un vínculo donde se comunican intimidades. Por último, recordemos las palabras de Jesús: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Seguir a Cristo nos incita a la transformación. A lo largo de los pasajes bíblicos, Jesús se encuentra con diferentes personas de sus tiempos. En el Evangelio de San Juan, cuando se encuentra con la samaritana, Jesús le habla de que tiene sed y que le dé agua, a lo cual él se refiere a agua de vida. La samaritana queda intrigada y bajo esa misma comunicación le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed nunca. Cuando Jesús encuentra a Zaqueo, él entra en una conversión y se da cuenta de que ha hecho mal y regresa el cuádruple de todas las injusticias que ha cometido. Aquí debemos de hacernos una pregunta: ¿tú cómo vives esa conversión? El encuentro con Jesús nos incita a seguirlo. Cuando Jesús nos habla, podemos recordar a todas aquellas las personas que lo siguieron. A Andrés, uno de los 2 discípulos que le dice que lo sigan. Cuando Jesús le habla, él anuncia que ha conocido al Mesías. A Felipe también, cuando le dice que lo siga, él promueve y le comunica al pueblo que ha encontrado al Mesías. Y la samaritana, al ver que se ha encontrado con el Mesías, lo anuncia con todos sus conciudadanos. Tú, con los demás, ¿cómo anuncias a nuestro Señor? El reino de Dios nos anuncia el proyecto de vida. Todos los días debemos de recordar el proyecto de vida que Dios tiene para nosotros, el cual consiste en expandir su reino. Debemos de recordar a todos aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles, los niños abandonados, los jóvenes que le buscan un sentido a la vida, nuestros hermanos desamparados. Cómo nosotros vamos participando en su reino. Lugares de encuentro con Jesús. En nuestro México se sigue haciendo hoy la misma pregunta. Te invito a que reflexiones cada una de ellas. Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde te encontramos de manera adecuada para abrir un auténtico proceso de conversión, comunicación y solidaridad? ¿Cuáles son los lugares, personas que nos hablan de ti, nos ponen en comunicación contigo y nos permiten ser discípulos y misioneros de ti? La fe que vivimos y recibimos en la Iglesia, la palabra de Dios, es vivida, compartida, leída a través de la Eucaristía, del amor fraterno, los pobres, los afligidos y los enfermos.
El encuentro y la amistad con Jesús, pilares del discipulado. La experiencia de los primeros discípulos que encontraron a Jesús. ¿Qué implica el seguimiento de Cristo? El encuentro, la amistad, el conocimiento y la experiencia de las personas con Jesús. Escuchar su palabra, dialogar con Él, vivir en su intimidad. Para tener una vocación cristiana, debe existir un diálogo entre tú y Dios. ¿Cuántas cosas le has pedido a Dios en este año? Seguramente salud, trabajo, una familia unida. En cada instante en el que has sentido la necesidad de Dios, lo has buscado y le has pedido un favor. ¿Te has preguntado si en esta Navidad, y muy en específico en este Adviento, te pudieras preparar con un regalo para Jesús? Es algo novedoso, es algo diferente. Y te invito a un signo muy sencillo, pero también muy concreto. Elige un poco de papel y una pluma. Y te invito a que con sinceridad de corazón escribas el regalo que vas a ofrecerle a Jesús en este Adviento y, ¿por qué no?, para esta Navidad. Quizá debas pedir humildad, sinceridad, amabilidad para tu familia. Eso solamente tú lo sabes. Y te invito a que una vez que lo hayas escrito, vengas a la parroquia. Tendremos dispuesta una pequeña cajita de regalo. Y ese escrito lo puedas depositar en ella. Haz en esta Navidad un gesto diferente, un compromiso de vida, un obsequio para Jesús. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando una esperanza, buscando, Señor, la fe. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta cielo, al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Les invitamos a que en casa puedan colocar la imagen del Niño Dios en una canasta o en el lugar que hayan preparado para colocarlo.
para comenzar, los invitamos en casa a ponerse de pie para escuchar del Santo Evangelio según San Mateo. Los invitamos a abrir su Biblia en el capítulo 4, versículos del 18 al 22. Paseando Jesús por el lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores, y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, reparando las redes. Los llamó también, y ellos, dejando inmediatamente la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús, el modelo para el cristiano. Jesús de Nazaret es el modelo único para el cristiano. Es el camino que tenemos para conocer al Padre. Jesús vivió como todo judío de su tiempo. Por mencionar algunas cualidades que nos presentan las Sagradas Escrituras, Jesús inició su misión dejándose bautizar por Juan en el Jordán y predicando que el reino de los cielos ya estaba cerca. Visitó a los enfermos, dio esperanza a los tristes y ofreció su mano solidaria a todos. Trató a las personas como únicas e irrepetibles. Entregó a todos su amistad y se dio a sí mismo con caridad inagotable hasta la muerte. Oró cada día en su aposento o en el huerto. Oró a su Padre amado, a quien se dirigía con la tierna palabra de los niños, Abba, es decir, Padre. Y Jesús se muestra como una persona profundamente ligada al Padre, dependiente de su voluntad, tal y como lo escuchamos en la oración del Padre Nuestro. ¿Nos damos cuenta de que se puede ser como Él? Para esto, Jesús nos llama, para que le sigamos. Jesús empieza a proclamar que el reino de Dios está cerca y hace la invitación a seguirlo. Va en busca de sus discípulos a sus lugares de trabajo. Recordemos que paseando junto al lago vio a dos hermanos, Simón Pedro y su hermano Andrés, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan y los haré pescadores de hombres. Dice la palabra de Dios que ellos inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. Actualmente Jesucristo sigue llamando a hombres y mujeres, invitándoles a seguirle. Él te llama para que lo sigas y anuncies el reino, desde lo que eres y lo que haces. Profesionista, comerciante, obrero, padre o madre de familia, hijo o hija. Jesús te llama en el tiempo y el lugar preciso. Si pudiéramos preguntarle a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿por qué estaban ahí con las redes?, ellos probablemente contestarían: porque somos pescadores. Y la respuesta es cierta, pero por encima de ella existe una razón más profunda. Ellos estaban en el tiempo y el lugar preciso donde Jesús quería. Al igual que los discípulos, tú estás aquí hoy, viviendo este retiro, porque Jesús lo quiere y te llama a seguirle. Considerando el pasaje de Mateo, hay muchas razones para seguirle. Por mencionar algunas, puso su mirada en ti, porque te conoce, sabe quién eres. Él te quiere en su obra, te conoce y sabe de lo que eres capaz, sabe de tus virtudes y tus cualidades.
Y Él espera tu llamada. Él está dispuesto a esperar. ¿Cómo respondes tú a este llamado? ¿Le haces esperar? ¿Pones condiciones? En nuestro interior, meditemos estas preguntas. Pero, ¿qué significa seguir a Jesús? No es fácil contestar. La expresión sígueme tiene algo de mandato y algo de súplica. La respuesta es seguir a Jesús para ser como Él y participar de su misión. Por tanto, es un mandato, pero al mismo tiempo requiere de nosotros una respuesta libre. Es un mandato con un acento amoroso. No en vano el amor es más exigente que la justicia. Y cuando es el amor el que llama, la súplica es un mandato. La imitación del Señor respeta siempre la libertad de los que llaman. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguirle? Mira que estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Depende de nosotros abrirle y darle un sí, con amor, con fe y con esperanza, tal y como María lo hizo. Con ese sí, ella trajo la salvación al mundo. En este Adviento, atrévete. ¿Qué implica seguir a Jesús? Responder afirmativamente al llamado de Jesús implica para sus discípulos dejarlo todo y seguirlo, dejar sus ocupaciones y su forma de vivir para estar con Él. Les supuso un cambio de vida que al momento ellos no entendieron, pero que con el tiempo lo entenderían. Los discípulos no se hicieron preguntas, se dejaron llevar, lo siguieron, estuvieron dispuestos a dejarlo todo. ¿A qué estás dispuesto tú? A renunciar. Jesucristo nos llama a seguirlo, con nuestras cualidades y limitaciones. La mayoría que siguieron a Jesús eran personas sin ninguna formación, eran padres, madres, pescadores, artesanos, discípulos, rebeldes, pobres y ricos. Ellos y sus discípulos no tuvieron ninguna formación, tenían defectos y cualidades. Pedro era emprendedor y entusiasta, pero cuando había peligro, el corazón se le encogía. Felipe tenía la cualidad de hacer llevar a otros a Jesús, pero no era práctico para solucionar los problemas. Con este grupo, Jesús comenzó la revolución más grande de la historia. ¡Qué gran alegría! No importa cuáles sean tus cualidades y defectos, porque Jesucristo nos ama sin distinción. ¿Quieres formar parte de este grupo? Jesús forma a sus discípulos. Los discípulos de Jesús recibieron una forma de seguirlo. Aprendieron a vivir como Él, decían y hablaban como Él, vivían y viajaban con Él. Jesús decía a sus discípulos y los dejaba entrar y transformarse con Él. En cierto sentido, ellos toman su lugar. Un discípulo bien formado será como su maestro. En la escuela, Jesús enseñaba una materia, el reino. Este reino se reconocía en la práctica de Jesús y eso es lo que aprendieron sus discípulos. Seguir a Jesucristo es vivir las experiencias del reino, es configurarse con Él, es asumir sus valores y actitudes, es acoger el proyecto de reino con los elementos más importantes que se encuentran recogidos en el Sermón de la Montaña. Poner en práctica las palabras, no solo escucharlas, actuar conforme a las bienaventuranzas principales para nuestro comportamiento y para nuestra pobreza espiritual, para nuestra sencillez y para la limpieza de nuestro corazón. Manifestar amor fraterno, solidaridad, perdonar,
Ser solidarios con los pobres es el auténtico distintivo del Señor. Servir y actuar como hermanos, sin ser superiores, con Jesucristo es vivir la experiencia del reino. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este amor, con la medida de Jesús, de total don de sí, además de ser el distintivo de Jesucristo. El amor es la principal característica del discípulo. Así, el amor fraterno será el primero y principal anuncio de Jesús, porque el amor que se tienen los unos a los otros, con ello reconocerán todos que son discípulos míos. El amor que manifiesten a los demás te acerca a Jesús. Experimentar con alegría de ser discípulo de Jesús. La primera invitación que Jesús hace a todas las personas que han vivido el encuentro con Él es el de ser discípulos para poner sus pasos en sus huellas y formar parte de su comunidad. Nuestra mayor alegría es de ser discípulo suyo. Nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Sigamos al Señor Jesús. Discípulo es el que ha respondido al llamado, le sigue paso a paso para seguir los caminos del Evangelio. Preparemos el camino del Señor. Vamos ahora a dar vida a lo que hemos escuchado a lo largo de este retiro. Vamos a sacar un fruto. En primer lugar, les invitamos a hacer unas tiritas de papel. Después, escriban su nombre. Al reverso, escriban una cualidad de Jesús. Recuerden que a lo largo de este retiro hemos descubierto que Él nos ha llamado con nuestras cualidades y aún más con nuestros defectos. Entonces escribimos nuestro nombre y una cualidad de Jesús. Jesús para mí es amable porque es digno de ser amado. Nos ha dado todo para ser felices. Entonces merece todo nuestro reconocimiento, nuestro amor, nuestra voluntad. Después, en otro papelito, vamos a escribir una cualidad que tenemos nosotros. Yo puse alegría y al reverso una cualidad que queremos pedirle a Jesús en este Adviento para que nos ayude a vivir ese camino de conversión, ese camino de encuentro con Él a lo largo de nuestra vida. Hemos escuchado que todo discípulo sigue a su Maestro. Nosotros seguimos a Jesús porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Sigamos pues meditando en todo este gran acontecimiento de preparación en el Adviento para llegar con gozo a las celebraciones de Navidad. Adviento es entregarse, reconciliarse, Confiar. ser coherente. Buscar. Amar. agradecer. Preparemos el camino del Señor. Ahora que ya tienes tus cualidades escritas, te invitamos a depositarlas en el momento de la presentación de las ofrendas en la Eucaristía, en la caja que se encuentra frente a la corona de Adviento.